¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su video número 10 de su curso Excel básico. En este video vamos a revisar todo lo concerniente a las funciones en Excel. En los videos anteriores hemos visto que se pueden hacer cálculos con los valores que tenemos en las diferentes celdas en Excel, ya sea que tu valor sea numérico, en forma de fecha o en forma de texto. Ok, pero uno de los elementos más importantes que tiene Excel y que le da su gran poder son la capacidad de hacer cálculos complejos basados en funciones. Las funciones en Excel vienen siendo el equivalente a comandos o instrucciones que le permiten a Excel hacer cálculos avanzados con los valores que tenemos almacenados en las diferentes celdas. Inclusive en estas nuevas versiones de Excel hay una opción en el menú contextual que está dedicado al tema de las fórmulas. Acá lo tenemos, fórmulas. Y observen entonces que tenemos en la ribbon horizontal o el cintillo horizontal tenemos entonces los grupos de herramientas de fórmula. Tenemos la biblioteca de funciones, los nombres definidos, la auditoría de fórmula y los cálculos. ¿Ok? Para ilustrar cómo trabajan las fórmulas junto con las funciones, vamos a hacerlo con un pequeño ejemplo. Supongamos que en la celda de 3 yo tengo el valor, por ejemplo, 300. En la celda de 4 tengo el valor de 400. Y en la celda de 5 tengo el valor de 1000. ¿Ok? Yo necesito sumar los valores que están en este grupo de celdas. En este caso, recuerden que la metodología es: primer paso, colocarme en la celda donde quiero el resultado. En este caso, me estoy colocando en la celda de 8. Y vamos a armar una fórmula que le dé las instrucciones a Excel para que sume los valores que están contenidos de la celda de 3 hasta la celda de 5, o sea, este grupo de celdas. Y el resultado lo vamos a colocar entonces en la celda de 8. Recuerden que las fórmulas se comienzan con el símbolo igual. ¿Okay? Si yo quiero dar las instrucciones a Excel de que sume ese grupo de celdas o ese rango de celdas, que recuerden que la denominación que se le da a un grupo de 2 o más celdas en Excel, usamos entonces una instrucción, o en este caso una función matemática denominada suma. Una de las ventajas que tenemos en Excel, fíjense que al momento de ir escribiendo las funciones tenemos una ayuda de un autocompletar con todas las funciones que comienzan, por ejemplo, con las letras SU. Tenemos sus totales, sumas, sumas cuadrados, sumas series, sumas productos, sumar si conjunto, sustituir. Son algunas de las funciones que comienzan con las letras SU. Entonces podemos incluir la palabra completa, suma. Fíjense que las funciones están en español. Luego, entre paréntesis, vamos a colocar qué queremos sumar. En este caso, fíjense que yo les estoy diciendo que quiero sumar. Y fíjense que en la parte inferior me está mostrando la nomenclatura que necesita. Entre paréntesis, separados por punto y coma, debemos indicarle las referencias de celda que contienen los números que deseamos sumar. Podemos marcar la primera celda, que sería la celda de 3. Y si mantenemos el botón izquierdo del mouse presionado, podemos seleccionar el grupo de celdas a sumar. Fíjense que sería entonces sumar de D3 a D5. Cerramos el paréntesis, ya que tenemos entonces la nomenclatura de la función suma, y entre paréntesis el rango de celda o las coordenadas de la celda que queremos sumar. Fíjense, recuerden que D3 sería la primera celda en la selección, los dos puntos el equivalente a la palabra hasta, y D5 es la última celda en la selección. Presionamos Enter, ya que tenemos entonces la solución 1700. Y recuerden que la ventaja de la fórmula es que si cambiamos algún valor que está en los contenedores involucrados en la fórmula, automáticamente la fórmula se ejecuta nuevamente y se actualiza. Por ejemplo, si colocamos 200, observo automáticamente como en la celda destino me muestra el resultado actualizado. ¿Ok? Otro ejemplo sería si yo quisiera saber, por ejemplo, esta sería la suma. Por ejemplo, vamos a suponer que esta sería la suma de esos valores. Esta es la suma. Ya obtuvimos entonces la suma, vamos a marcarlo aquí con un color, suma. Y ahora queremos saber, por ejemplo, el promedio. Ahora quiero saber el promedio de ese grupo de datos, que sería un cálculo estadístico. Me coloco en esta celda, ¿ok? Y nuevamente una opción sería escribir la fórmula. Igual, escribimos entonces la función estadística que permite calcular el promedio de 2 más celdas, que es la función promedio. Observen entonces que tenemos las funciones que comienzan con las palabras PR, y mientras que vamos escribiendo automáticamente él va reduciendo las posibilidades que coincidan, en este caso con las primeras letras. Tenemos promedio, promedio.si, promedio si conjunto y promedio A. ¿Okay? Si yo puedo también autocompletar simplemente colocándome encima de la función y presionando doble clic. Aquí tenemos promedio y observo automáticamente cómo se abre el paréntesis izquierdo. Selecciono
el grupo de celdas del cual quiero determinar el promedio y cierro el paréntesis. Y acá tenemos entonces el promedio de ese grupo de valores. Vamos a colocarlo con otro color acá. Aquí tenemos entonces el promedio de este grupo de valores. Vamos a subir un poco para ver otro tipo de cálculo. Aquí tenemos entonces el promedio entre 200, 400 y 1000 es 533,33. Si cambiamos un valor, por ejemplo 1000, lo cambiamos por 4567, automáticamente los dos indicadores cambian, tanto el matemático como el estadístico. Otro ejemplo sería si quisiera saber cuál es el valor máximo de los tres valores que tenemos en la parte superior. Vamos a calcular, por ejemplo, el máximo. Entonces recuerden que comenzamos con igual la fórmula y escribimos entonces el nombre de la función. La función, por ejemplo, de estadística máximo se abrevia como max. El nombre de la función es max. Aquí tenemos max, el paréntesis izquierdo, selecciono el grupo de celdas del cual quiero obtener el máximo y cierro el paréntesis derecho. Ya que tenemos entonces el valor máximo del grupo de celdas que tenemos en la parte superior. Si cambiamos un valor, por ejemplo, ahora el valor máximo hasta ahora es 4567, pero si este valor, por ejemplo, lo pasamos a 10.000, observa automáticamente que me indica que el máximo es 10.000, el promedio ahora es 4.989 y la suma de los valores es 14.967. Aquí tenemos otro ejemplo de otra función estadística que se toma de este grupo de valores que almacenan las celdas que están involucradas en la fórmula. Si queremos saber, por ejemplo, tenemos dos valores, 400 y 400, y ahora fíjense que el valor máximo sigue siendo 10.000 y quiero saber cuál es la moda. La moda es el valor que más se repite en este grupo de celdas. Vamos a buscar aquí ahora la moda, que también es un cálculo estadístico. La moda de este grupo de valores sería entonces igual a moda. Aquí tenemos entonces la función moda de este grupo de valores, desde D3 hasta D5. La moda en este caso es 400, que es el valor que más se repite en este rango de valores. Ahora, si yo cambiara, por ejemplo, este valor también a 10.000, ahora el valor que se repetiría más sería el 10.000. Y ahora tenemos la moda de 10.000, el valor máximo de 10.000, el promedio 6.800 y la suma 20.400. Acá tenemos un ejemplo de tres cálculos estadísticos hechos directamente, que sería una forma de crear una fórmula que es escribiendo la fórmula, involucrando también en este caso la función. ¿Ok? Esto es simplemente como una introducción a las diferentes formas de crear una fórmula. Aquí tenemos entonces una fórmula matemática, tenemos fórmulas estadísticas y vamos a ver ahora un ejemplo de una fórmula que incluye una función de texto. Por ejemplo, vamos a escribir la palabra José en mayúscula y yo quiero que esta palabra aparezca tipo nombre propio, donde la primera letra de la palabra sea la que esté en mayúscula y el resto en minúscula. Para eso también tenemos funciones. Fíjense, puedo hacer operaciones con texto. Igual, hay una función de texto que se llama non propio, que la tenemos. Convierte una cadena de texto en mayúscula o minúscula según corresponda. La primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto en minúscula. Voy a completar con doble clic. Aquí tenemos la función non propio. Marco la celda de la cual quiero obtener el nombre propio. Cierro paréntesis y aquí tenemos entonces la palabra José ahora con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Si quisiera pasar esta letra, esta palabra a minúscula, escribimos entonces la función minus. Aquí la tenemos, la función minus, es el nombre de la función, la referencia de la celda que es F4, cierro paréntesis y aquí tenemos entonces la misma palabra pero ahora en minúscula. Entonces fíjense que aquí esta sería entonces la estructura de la función utilizando dos funciones de texto. Estamos usando dos funciones de texto, aquí tienen la función non propio y la función minus. Ahora, no es necesario aprendernos todas las funciones de Excel porque tenemos un ayudante que permite buscar la función de acuerdo a su categoría. Si ven en la parte superior tenemos entonces en el menú contextual fórmulas. Acá tenemos la biblioteca de funciones, fíjense cómo están estructuradas. Tenemos autosuma, que ya lo vimos en los videos anteriores. Tenemos las funciones recientemente utilizadas. Tenemos una categoría para las funciones financieras, funciones como amortización lineal, amortización, por ejemplo, progresiva, cantidad recibida, por ejemplo, duración, interés de efectivo, letra de tesoro, pago de intereses, precio, tenemos, por ejemplo, tasa interna de retorno, valor actual, valor futuro. Entonces tenemos una serie de funciones que las categoriza en este caso en la clasificación de financiera. Todas las funciones que pueden hacerme cálculos que tengan que ver con la parte de finanzas están en las funciones financieras. También tenemos las funciones lógicas que nos permiten
crear funciones que de alguna manera emulen la lógica del ser humano para tomar una decisión. Tenemos las funciones de texto, fíjense que empieza con la función carácter y termina con la función valor número. Tenemos también las funciones de fecha y hora, que comienza con la función ahora y termina con la función segundo. También tenemos las funciones de búsqueda y referencia, que son unas funciones bastante poderosas al momento de hacer cálculo y que vamos a ver con profundidad en el segundo nivel, que sería Excel intermedio. Tenemos funciones como áreas, transponer, ¿okay? Buscar H, buscar B, columna, filas, índice indirecto, entre otras. También tenemos las funciones matemáticas y trigonométricas, que por ejemplo valor absoluto, arcoseno, ¿okay? Tenemos por ejemplo la función el coseno hiperbólico, tenemos acotangente, tenemos por ejemplo la tangente de las coordenadas x, y, tenemos por ejemplo cociente, tenemos combinatoria, tenemos coseno hiperbólico, y así tenemos una cantidad de funciones que están en la categoría de matemáticas y trigonométricas. Y aparte de eso tenemos otras funciones. Fíjate, tenemos funciones estadísticas como contar, promedio, máximo, mínimo, varianza, coeficiente de correlación. Tenemos funciones de ingeniería, tenemos funciones de cubo, funciones de información, de compatibilidad y funciones web. ¿Ok? Vamos a ver entonces en el siguiente video cómo el asistente de funciones nos permite ahorrar tiempo al momento de crear una fórmula, de tal manera que una opción sería escribir la fórmula completa y otra usar un asistente que permita armar la fórmula en la celda y obtener el resultado esperado. Esta sería una pequeña introducción. Fíjense que Excel le brinda mucha importancia al tema de las funciones y te presenta un catálogo amplio de funciones que puedes combinar en tu fórmula para obtener cálculos avanzados y lograr toda esa información que tú requieres tener automatizada usando una hoja de cálculo. Bueno amigos, esta es una introducción a las funciones en Excel y en los próximos capítulos vamos entonces a ir viendo ejemplos de cada una de esas categorías. Espero que tengan un feliz día y nos vemos en el siguiente video.